primera misión de esta certificación de VIA Coach Program, donde vamos a platicar de todo el resumen que tendremos de octubre a noviembre de todas las certificaciones que tenemos de este gran proyecto que habíamos empezado desde verano de este año. Mi nombre es César Hostos y esta certificación, es avalada por USA Football, la Federación Mexicana de Fútbol Americano y la Embajada de Estados Unidos. Me acompaña mi amigo y quien es el CEO de VIA Coach Program, el coach Carlos Rojas. Coach, bienvenido. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, coach. Y también bienvenidos a todos los coaches que nos están viendo. Y estamos muy contentos de estar en nuestra segunda temporada de este programa de VIA Coach Program y nuestra segunda certificación. Estamos muy contentos de que se pudiera repetir para poder llevar información a otros coaches que no pudieron tomar la primera certificación. Así es, exactamente. Y sobre todo también darle la bienvenida a todos uno de estos coaches que tuvieron esta gran oportunidad de ingresar a esta segunda certificación para poder tomar todos los apuntes necesarios, porque todos los temas que van a ver en estas próximas semanas no va a ser sobre el emparrillado, sino que va a ser más allá de las X y las O. Va a ser de psicología, preparación física, que es lo que vamos a platicar ahorita, que ya lo tomaron. Va a ser también de administración, de nutrición y de muchos más temas que es muy necesario para todos los coaches que tienen equipos de 6 a 14 años, ya sea en toda la República Mexicana o también en Latinoamérica. Así es, César, y pues estamos muy contentos ya que tuvimos este fin de semana el primer módulo que fue de preparación física, empezando el viernes con el coach Luis Vidales. Luis Vidales con este tema que era para nosotros importante con el que iniciaran, que es ¿qué debes de tomar en cuenta como coach antes de poner un programa de entrenamiento? Es muy importante que los coaches sepan todas las características y los aspectos que debes de tomar en cuenta, porque si no a veces pones ejercicios que no van de acuerdo con la edad, con las capacidades del jugador o incluso con la experiencia que puedan tener. Para nosotros fue una ponencia sumamente atractiva e importante para los coaches, se notaron muy atentos de lo que se estaba hablando. Muchos de ellos preguntaban aspectos que ellos creían que era muy fácil de entender, pero que en el momento de la exposición y de hablar toda la teoría, se les hacía un tema muy interesante y algo que ellos no habían entendido desde antes. Entonces para nosotros fue importante que se tocara el tema y fue un día muy especial porque fue el inicio de esta segunda certificación. Y bajo ese inicio, ¿cuántos entrenadores estuvieron presentes? Ahorita tenemos un promedio entre 70 y 80 coaches que están tomando la certificación. Se inscribieron 90 coaches, pero ahorita por la cuestión del trabajo y sobre todo, entendamos que a nivel nacional por la pandemia, todas las categorías juveniles e infantiles, incluso Liga Mayor, se trasladaron a estos meses. Entonces, por lo tanto, ahorita muchos coaches están en temporada. Así es. Lo que podrían estar jugando su temporada en verano, la están jugando ahorita. Entonces, muchos coaches nos están pidiendo el apoyo para poder tomar las ponencias que no pueden tomar en vivo por la situación de que o están en pleno juego o están en un entrenamiento. Entonces, en promedio se están metiendo a los Zooms entre 60 a 70 coaches. Exactamente, que es buena noticia que ya estamos teniendo temporadas desde Liga Mayor hasta categorías infantiles, y le deseamos todo el éxito a cada uno de los coaches para que tengan una excelente temporada para cada uno de los entrenadores, así como el staff y sobre todo también para cada uno de los equipos y sus jugadores. Regresando al viernes, pues Luis Vidales nos mostró unos entrenamientos que se les puede aportar a los niños muy pequeños, tomando en cuenta, como lo hablamos ahorita, un aspecto importante. Hay niños que no tienen mucha actividad física antes de llegar al campo de juego. Entonces, estos niños, el coach los tiene que observar muy bien, tiene que ver sus capacidades de la forma en la que entienden las órdenes del coach, cómo entienden el ejercicio, ejemplificar el ejercicio. Es muy importante que primero lo nombremos, después hagamos el ejemplo y después estemos corrigiendo a los jóvenes de una manera muy detallada, pero sobre todo, no utilicemos más de 3 aspectos a corregir. Muchas veces corregimos cosas muy generales, empezamos de que mueve los pies, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve los brazos, entonces el niño empieza a absorber toda esa información y empieza a confundirse. Es muy importante que si vamos a poder mejorar 3 aspectos, solo nos enfoquemos esos 3 aspectos hasta que el niño veamos que los corrigió, podemos pasar a otros 3 aspectos. Perfecto. ¿Y ahí cuál fue la reacción de cada uno de los entrenadores que tomaron este primer tema?
Pues mira, la verdad es que los coaches están muy agradecidos. O sea, es muy importante destacar que cuando empezamos la certificación, los coaches están pensando en que pueden ver más allá de lo que ya han visto en algunas certificaciones o en algunos videos en YouTube, pero les cae muy bien la sorpresa de saber que estamos hablando de temas que regularmente no se hablan, ¿no? Algo tan específico como la respiración. El coach Luis Vidales nos mostró la forma correcta de respirar y cómo durante el entrenamiento puedes ayudar a mejorar la respiración de tus jugadores. Mayor oxigenación de tus jugadores es una mayor recuperación. Entonces, un detalle tan simple como ese, muchas veces no lo han visto, y al verlo en esta certificación les hace muy bien saber este tipo de aspectos tan pequeños, pero que cuando lo empiezan a poner en práctica saben que es algo que va a impactar de manera inmediata. Perfecto. Y de ahí nos estaríamos yendo con el otro tema, ¿no?, que hizo Luis Vidales, que fue la planificación importante sobre cada uno de los jugadores pequeños. Sí, o sea, ya cuando tomábamos, por ejemplo, aspectos que tendrían que ver con su edad cronológica, por ejemplo, muchas veces tenemos un niño que tiene 12 años y otro niño que también tiene 12 años, pero uno, su forma de aprender y su forma de desarrollarse en el deporte es mucho más avanzada que la del otro. Entonces, aunque tienen la misma edad, tenemos que contemplar esos dos temas, ¿no? Entonces, Luis Vidal nos mostraba de cómo, si tú lo tomas en cuenta, sabrías de que a qué joven le vas a poner qué tipo de entrenamiento o simplemente adecuarle un solo ejercicio. Vamos a poner un ejemplo. Si yo le pongo sentadillas a mi equipo de juego, pues a todos los jóvenes les voy a estar observando aspectos como su cadera o como dónde están plantados sus pies o cómo están alineados. Pero hay niños a los cuales voy a tener que ponerles la sentadilla mucho más lento y a otros a lo mejor les puedo poner una variante de bajar muy lento y subir más rápido. Entonces son detalles muy pequeños, pero que pueden marcar mucho la diferencia. Estamos hablando del mismo ejercicio, pero que dos personas lo pueden hacer de manera diferente. ¿Cuál es lo positivo de esto? Que ninguno de los niños se va a sentir rezagado, sino que van a avanzar a su propio ritmo, y sobre todo de que la parte psicológica, que lo vamos a ver en el siguiente módulo, pero en este aspecto impacta mucho la parte psicológica, porque al final el niño que va a ir iniciando no se siente rezagado o que va muy lento respecto al grupo. Entonces es muy importante, nos decía el coach Luis Vidales, de que es muy importante que hagamos tipos de entrenamiento que puedan funcionar para todos y de que en esas edades su autoestima no se vaya hacia abajo, sino al contrario, podamos elevarlo para que sienta la confianza de regresar la próxima semana al campo de entrenamiento. ¿Cuáles fueron las partes débiles de los coaches? Esto me refiero a cuáles fueron los temas que ellos no sabían que existían o que se podían tomar en el emparellado, hasta que el coach Vidales se los planteó en la certificación. Pues mira, un punto es el que te acabo de mencionar, ¿no? El que pueden ser de la misma edad, pero muchas veces uno tiene un desarrollo mucho mayor que el otro. Otro aspecto muy importante es el tipo de ejercicios que ponemos. Muchas veces ponemos ejercicios que son para jóvenes entre 15 y 16 años, pensando que los niños de 6 a 14 los van a manejar de la misma manera, porque para nosotros como adultos es muy simple, ¿no? Una lagartija, una sentadilla, un desplante, pero muchas veces ese niño a esa edad necesita un tipo de ejercicio que lo pueda llevar progresivamente hacia el ejercicio que tú quieres hacer. Un ejemplo claro, el desplante. Muchas veces ponemos el desplante caminado, pero estos niños a esta edad a veces no tienen ese control de su cuerpo y están desbalanceándose de un lado a otro y les cuesta mucho. Para un niño de 14, 15, 16 años puede ser muy simple, pero para un niño pequeño puede ser algo que lo frustre. Por lo tanto, podemos hacer el desplante hacia atrás y eso nos puede ayudar a que el niño empiece a trabajar su equilibrio y al mismo tiempo haga el ejercicio que nosotros queremos que haga, y nos puede ir llevando a la progresión poco a poquito para que un día pueda hacer los desplantes caminados sin tener esa falta de control y sobre todo que no le peguen su autoestima. Perfecto, pues ese fue el primer tema que vimos en este primer viernes, el viernes pasado, con el tema de la importancia de implementar un plan de acondicionamiento físico por parte del coach Luis Vidales. Pero nosotros vamos al corte y regresamos con más en Vía Coach Program. Modem. Somos la nueva forma de comunicar. Tenemos lo que tu empresa necesita. Branding, creando tu marca en otra perspectiva. Producción audiovisual, dando vida a tu marca desde planos diferentes.
Transmisiones en vivo, llegando a todos los lugares. Posicionamiento en medios y redes sociales, haciendo ruido desde diferentes plataformas. Producción cinematográfica y de videos musicales. El arte en su máxima expresión. Model, comunicación para todos. Secorp, Seguridad Corporativa. Por más de 15 años, Secorp se ha posicionado como una empresa líder en seguridad privada de nuestro país, destacándose por su calidad en atención en el servicio. Secorp, Seguridad Corporativa. Todo bajo control. Visita la página oficial de DCH desde cualquier plataforma. La mejor información deportiva de Chihuahua, noticias, entrevistas, reportajes editoriales y mucho más. www.deportechihuahua.com. Ya estamos de regreso en esta primera misión de la certificación de VIA Coach Program. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como BAC, en Instagram estamos como BAC Program y en YouTube estamos como VIA Coach Program, donde también estaremos transmitiendo en vivo esta primera misión de la certificación. Pues continuamos con lo que sucedió el sábado pasado ahora con el coordinador de acondicionamiento físico de los Borregos de la Ciudad de México, quien es el coach Alan Hernández. Sí, el coach Alan Hernández es alguien que ya ha trabajado con nosotros, es un coach muy joven pero con mucha experiencia, un coach que realmente ha trabajado una forma muy diferente de trabajar la parte del acondicionamiento físico para los coaches. A mí me gusta en lo personal mucho lo que hace porque cambia los paradigmas de lo que ha venido siendo el entrenamiento, la preparación física para el fútbol americano, con algo mucho más específico. Me gusta mucho la forma en la que explica el por qué y el cómo de cada uno de los ejercicios, porque todo lo transporta al juego. Cualquier ejercicio que él pone lo ejemplifica con un movimiento del fútbol americano. Entonces, se oye muy fácil, pero es muy complejo para los coaches trabajar este tipo de entrenamientos porque requiere de mucho estudio, y requiere de mucha observación y de mucha adaptación de los ejercicios hacia el fútbol americano. Y ahí, los coaches, ¿cuáles fueron las preguntas comunes? Si es que hubo espacio de preguntas mientras que estamos teniendo videos o apoyos en pantalla. ¿Cuáles fueron las preguntas comunes de los coaches que le quisieron plantear hacia el coach Hernández? Fíjate que, muy curioso, él tiene una forma de iniciar sus exposiciones muy dinámica en la cual por medio de un QR empieza a pedirle a los coaches que utilicen su celular y que en el QR les empieza a arrojar preguntas, por ejemplo, de qué te gustaría aprender de fútbol americano, en cuanto a preparación física, qué es lo que más quieres aprender, como velocidad, fuerza, potencia. Entonces, es muy real porque en ese tiempo cercano, empieza a arrojarse todas las respuestas de todas las personas que están tomando la exposición. Entonces, eso ayuda para que toda la ponencia se lleve a cabo referente a las dudas que realmente tienen los coaches o lo que realmente quieren aprender. Una de las preguntas muy constantes que nos hacían era ¿cuánto tiempo o cuántas repeticiones se le debe de administrar a una práctica de entrenamiento referente al gimnasio? Desgraciadamente, y lo voy a decir abiertamente, muchas veces los coaches requerimos la fórmula, ¿no? Tienes que hacer 5 ejercicios, 4 series de 10 repeticiones, pero no nos gusta o es muy difícil que a los coaches les guste pensar referente a la ciencia. El coach hablaba mucho de que no te puedo decir una fórmula adecuada, no te puedo decir cuántas repeticiones, lo que te puedo decir es que observes. Cuando sientes características como que el jugador está haciéndolo bien, pero de repente pierde la técnica, ahí tiene que haber un poquito de descanso. Pero cuando ves que tu jugador tiene ya la adaptación del ejercicio, pues entonces ahí sí tendrías que trabajar con un poquito más de peso o un poquito más de estrés. Pero requiere de observación, porque si tú como coach quieres, ¿sabes qué? Les voy a poner 4 de 12, háganlo.
y yo no estoy observando, pues realmente no va a haber una mejoría significativa en tus jugadores. Perfecto, pues muy interesante el dinamismo que tenía el coach Alan Hernández con esa, la dinámica del QR. Sí. Eso es una buena plantación para una presentación, para ya estar preparados en lo que él va a exponer y además de lo que también va a resolver sobre las dudas de los coaches. Sí. El tema se llama la planeación de la preparación física, que es el que tuvo el sábado anterior el coach Alan Hernández, que es muy común, un poco común con lo que hizo el coach Vidales. ¿Qué más planteó el coach Hernández para aquel día? Mira, acabas de decir algo muy importante. La certificación de VIA Coach Program está programada y está diseñada de manera de que cada día tenga relación con el día siguiente, sí, o cada módulo tenga relación con el módulo siguiente. Entonces, en este caso, el coach Luis Vidales primero te habla de las consideraciones antes de poner un plan de entrenamiento. Y el coach Alan ya te enseña qué tipo de ejercicios o cómo puedes hacer un plan de entrenamiento. Es muy importante que también sepan que los coaches hay una comunicación constante en la cual hay un feedback de lo que vivieron un día anterior para que el coach del día siguiente tome la guía de los temas que causaron más interés un día anterior. Entonces, en este caso, el coach Alan refirió mucho sobre la cuestión de que las edades, como lo hablamos ahorita, si el niño tiene 12 años y otro niño tiene 12 años, yo ya le puedo poner ejercicios en el gimnasio, pero ponérselos en el gimnasio no quiere decir que le voy a poner el mismo ejercicio a los dos, o incluso usar el mismo implemento para los dos jugadores. Puede ser que a un niño le ponga un ejercicio con una barra y al otro lo tenga que hacer con una mancuerna. ¿Por qué? Pues porque estoy viendo que a lo mejor su motricidad no es la adecuada. La misma. Sí, exacto. Entonces el coach Alan hizo mucho énfasis, por ejemplo, en que los ejercicios que se estén trabajando tengan que ver con el fútbol americano. Claro. Un ejemplo muy claro y que se me hizo un gran ejemplo es que pone a lo mejor un arrancón de 10 yardas. Pero antes del arrancón, lo que hace con sus jugadores es que hagan una lagartija o un burpee. ¿Cuál es lo importante de esto? Y tiene mucha razón el coach Alan. Él nos comentaba de que en el fútbol americano tu primer movimiento siempre va a ser un empuje, porque vas a tener un jugador enfrente. Vas a empujar y luego vas a desarrollar la trayectoria o el arrancón hacia donde tú te tengas que dirigir. Por lo tanto, es lo que él dice. Hagan primero una lagartija, un ejercicio de empujar, para que después hagan un arrancón. Entonces, estás simulando mucho lo que va a pasar en el juego. Exactamente. Y ya de ahí vamos conectándonos al siguiente tema que fue al domingo con Robert Di Donato, quien es el director de Di Donato Sports Lab de Miami, Florida, que él planteó aquel domingo el tema de la importancia del fortalecimiento del torso y la espina dorsal. Sí, fíjate, y como repetimos, o sea, cada tema va comunicándose con el siguiente, cada tema tiene que ver con el que sigue. En este caso, el coach Alan ya nos refirió ejercicios, ya nos refirió cómo puedes hacer una progresión en la semana, de cuántos días hay carga, cuántos días descansas, si tienes entrenamiento, cuándo pones trabajo físico y cuándo pones el entrenamiento. Y ahí ya el coach Robert Di Donato nos explica cómo puedes hacer los ejercicios en el gimnasio que sean adecuados y las progresiones más específicas, sobre todo tomando en cuenta lo que ya hablamos sobre la edad, ¿no? Un ejemplo claro, él nos ponía mucho el bench press, el ejercicio de bench press, sí, en banco plano. Nosotros muchas veces lo trabajamos, el bench press, que la barra toque el pecho y volver a hacer el ejercicio de extender los codos, ¿no? El empuje. Para él lo que nos indica mucho es de que él a sus atletas, tomando en cuenta que el coach Robert Di Donato entrena atletas de la NCAA y de high school, pero también jugadores que han llegado a la NFL. Entonces él nos dice, yo no les pongo ejercicio de bench press, yo lo que hago es ponerlos en el piso para que sus codos toquen el piso y de ahí empujar. Porque nosotros en el fútbol americano nunca vamos a llevar los brazos tan atrás como para después hacer el movimiento. Requerimos de una fuerza en un ángulo preciso. Y más rápido. Y más rápido. Entonces lo que él nos dice mucho es, tú puedes ponerlos en el piso para que hagan el bench press, ¿sí? O puedes ponerlos en un banco, pero ponerles un aditamento o una tabla que abarque una altura del pecho para que la barra no baje de más. Nos explicaba de que es muy específico que cuando va a poner un bench press que la barra toque hasta el pecho solamente es en pruebas, ya sea un combine y ya sea un tryout en el que tú vayas a ir, pero que realmente es importante que cuidemos las articulaciones de nuestros jugadores. Otro de los aspectos que él tocaba mucho el tema es que cuando hay debilidades alrededor del hombro, cuando tú bajas mucho más allá la barra al pecho,
tú puede ser que tus hombros giren, ¿sí? O tus omóplatos hagan un movimiento en el cual pueda crear mucho estrés en el ángulo. Por lo tanto, es otra de las razones por la que nos pide mucho que hagamos el bench press, ya sea al piso o ya sea con un aditamento. Ahora, ¿cómo lo podemos poner para los niños? Podemos ponerles también lagartijas, pero en lugar de bajar hasta el piso, podemos poner un aditamento o podemos pedirles que bajen a la mitad y vuelvan a subir, utilizando también los tempos. ¿Qué es el tempo? La velocidad a la que haces el ejercicio. Puedes bajar lento en 3 segundos y extender de manera explosiva, o puedes hacerlo al revés, bajar de manera rápida y subir de manera muy lenta, o quedarte muy quieto durante 5 segundos, 6 segundos, lo que le llamamos isometría, que es algo que también recalcó el coach Alan. La isometría ayuda mucho a mejorar la desaceleración del jugador. ¿Qué es la desaceleración? Si voy corriendo, cuando me voy a frenar para cambiar de dirección, ahí tengo que desacelerar. Y cuando esta parte del arrancón no se trabaja, puede provocar muchas lesiones en las rodillas o en la parte del cuerpo donde llega a tener más estrés. Por lo tanto, es muy importante que tomen en cuenta estos detalles los coaches que nos están viendo. ¿Crees que todo el tema que planteó Robert y Donato eran temas que los coaches no sabían? Por ende, ¿crees que habían muchas dudas que tenían y que los plantearon también hacia Robert? ¿Sabes qué? Más que ya de dudas o que no lo supieran, hay muchas cuestiones de cultura o de costumbres. Muchas veces lo que sí hemos notado en los coaches es de que toman lo que ven, ya sea en videos de colegial o en algunos programas colegiales o en algunos videos, y toman lo que ven pero no lo analizan. Entonces, por costumbre creemos que está bien. Eso también nos lo recalcó tanto el coach Vidales como el coach Robert Di Donato, que muchas veces tomamos en cuenta un programa que está en YouTube o que nos mandan el entrenamiento de pretemporada de Alabama, por ejemplo, y queremos implementarlo, pero no tomamos en cuenta lo que ya tienen previo a eso. Entonces, sí se ha dado mucho eso, de que los coaches, desgraciadamente en México, tenemos la idea que lo que vemos muchas veces es lo correcto y no tenemos esa capacidad de analizarlo. Entonces, más allá de las dudas, yo creo que es el tener la información y tener la capacidad de analizar esa información para ponérsela de la manera adecuada a nuestros jóvenes o nuestros niños. Perfecto. Y ya de ahí cerramos en el mismo día con Nicolás González, que ya con Robert Di Donato fue la primera parte de esta certificación, que fue la preparación física. Con él cerramos este tema y nos salteamos rápidamente al Big Data en el fútbol, que lo realizó también desde Miami, Florida, y también en los mismos laboratorios Di Donato Sports Lab, Nicolás González, con el tema del Big Data en el fútbol. Sí, de hecho, lo que en esta ocasión estábamos tocando con el coach Nico es que lo que puedes hacer ya cuando tienes las consideraciones de tus jugadores para saber qué programa ponerles, cuando ya tienes también el plan de trabajo que vas a hacer con los ejercicios específicos, como nos dijo el coach Robert Di Donato, ahora lo que nos dice Nico es que todo eso lo puede registrar para poder hacer una evaluación. La evaluación que él nos daba mucho era, por ejemplo, el Combine de la NFL, que nosotros vemos que son evaluaciones para reclutar a jugadores de la NFL, pero realmente no entendemos, o pocos entendemos, o pocos entienden, de por qué funcionan las evaluaciones de la NFL de esa manera. ¿Por qué hacen el trick and drill? ¿Por qué hacen el shuttle? ¿Por qué hacen las 40 yardas? ¿No? Entonces, él nos explicaba mucho, en este caso Nico, que puedes generar esas baterías sabiendo cuánto tiempo duran en hacer un cambio de dirección, cuánto tiempo duran en correr de forma lineal, cómo puedes generar un número específico para que todas esas marcas que dieron las puedas reflejar en un solo número y promediar a tus jugadores. Y de ahí te puedes ir a algo más específico todavía, de cómo cada vez que pones arrancones empiezas a registrar los tiempos de tus jugadores o de tus posiciones, y cada vez que haces este tipo de ejercicio, cuando lo repites, vas a ir viendo cómo van mejorando, ¿sí? Y entonces ya no es lo mismo decir, pongo 10 arrancones de 10 yardas y la próxima semana lo vuelvo a hacer, pero ahora sí voy a saber cuánto están mejorando. Voy a poner un ejemplo, si hago 10 arrancones de 10 yardas para mis receptores, voy a ver cuánto tiempo duran en llegar en la primera sesión, y en la segunda sesión voy a ver de los 10 arrancones, cuántos mejoraron su marca o cuál es el promedio que hicieron. Y eso me va a ayudar ahora sí a entender qué tan rápido está mi equipo. Ese fue uno de los ejemplos más claros que dio, a mí me gustó mucho, y también incluso uno de los temas que abordó fue lo de que estén tomando la frecuencia cardíaca. Pero nosotros pensábamos que era para recuperarte nada más, pero él dice que es muy importante que lo tomen porque al final,
Si tú le tomas la frecuencia cardíaca a tus jugadores antes del entrenamiento, te darías cuenta de que pudieron tener estrés en la escuela, de que tienen algún problema familiar o que no durmieron. Por lo tanto, tú no puedes exigirle de la misma manera en el entrenamiento. Puedes adecuar el entrenamiento dependiendo de las cuestiones personales que le está pasando, porque al final, lo hemos repetido mucho aquí, debemos de entender que antes de formar jugadores estamos formando seres humanos. Debemos de considerar eso. Y esa parte fue muy específica y fue algo que recalcó el coach Nico. Y exactamente, ¿cuál fue la pregunta más viable que hicieron los coaches para Nico en esta ocasión? Para Nico, la pregunta que más resonó o el tema que más buscaban era ¿cómo puedo utilizar esto sin tener que utilizar algún aditamento que sea costoso? Él nos hablaba, puedes comprar a lo mejor un Polar, un pulsómetro, o ahora que ya los relojes inteligentes pueden tener esa aplicación. Obviamente es complicado que todo el mundo lo tenga, pero lo que sí puedes hacer es tomar a lo mejor por 10, 15 segundos o 20 segundos, pedirles a tus jugadores que se tomen el pulso, ¿sí? Aquí a la yugular, que cuenten el número de pulsaciones cuando tú les indiques y cuando tú pidas que terminen. Ahí te va a arrojar un promedio. Obviamente no va a ser tan preciso, pero tú como coach sí te vas a dar cuenta en qué nivel andan todos tus jugadores y qué jugadores están realmente ya descansados para el siguiente ejercicio o qué jugadores necesitan todo un poquito más de recuperación. Es un detalle muy simple, 20 segundos con el cronómetro tomando sus pulsaciones, y eso te va a ayudar muchísimo en tu entrenamiento y vas a darte cuenta de en qué nivel andan. Y hasta con tu mismo celular lo puedes ayudar a ti mismo para hacer estos tipos de ejercicios. Pues nosotros vamos al corte sin antes invitarlos a que sigan nuestras redes sociales. Los volvemos a invitar a que sigan las redes sociales. Estamos como Back en Facebook, en Instagram estamos como Back Program, en YouTube como Via Coach Program, y también contáctenos, ¿por qué no?, por nuestro correo en viacoachprogram@gmail.com. Nosotros vamos a regresar con más, ahora para cerrar con los temas que vienen en este fin de semana. Vamos al corte y regresamos con más. Somos la nueva forma de comunicar. Tenemos lo que tu empresa necesita. Branding, creando tu marca en otra perspectiva. Producción audiovisual, dando vida a tu marca desde planos diferentes. Transmisiones en vivo, llegando a todos los lugares. Posicionamiento en medios y redes sociales, haciendo ruido desde diferentes plataformas. Producción cinematográfica y de videos musicales. El arte en su máxima expresión. Model, comunicación para todos. Secorp, Seguridad Corporativa. Por más de 15 años, Secorp se ha posicionado como una empresa líder en seguridad privada de nuestro país, destacándose por su calidad en atención en el servicio. Secorp, Seguridad Corporativa. Todo bajo control. Visita la página oficial de DCH desde cualquier plataforma. La mejor información deportiva de Chihuahua, noticias, entrevistas, reportajes editoriales y mucho más. www.deportechihuahua.com. Modem, somos la nueva forma de comunicar. Tenemos lo que tu empresa necesita. Branding, creando tu marca en otra perspectiva. Producción audiovisual, dando vida a tu marca desde planos diferentes. Transmisiones en vivo, llegando a todos los lugares. Posicionamiento en medios y redes sociales, haciendo ruido desde diferentes plataformas. Producción cinematográfica y de videos musicales. El arte en su máxima expresión. Model, comunicación para todos. Secorp, Seguridad Corporativa. Por más de 15 años, Secorp se ha posicionado como una empresa líder en seguridad privada de nuestro país, destacándose por su calidad en atención en el servicio. Secorp,
seguridad corporativa. Todo bajo control. Visita la página oficial de DCH desde cualquier plataforma. La mejor información deportiva de Chihuahua, noticias, entrevistas, reportajes editoriales y mucho más. www.deportechihuahua.com. Modem. Somos la nueva forma de comunicar. Tenemos... Ya estamos de regreso, ya para cerrar esta primera misión de la certificación de PIA Coach Program, de esta segunda certificación de PIA Coach Program, ya para terminar y concluir con lo que viene en esta semana, este próximo fin de semana, con la psicología y el fútbol. Sí, este día viernes iniciamos con nuestro segundo módulo, ahora hablaremos de la psicología. Tiene que ver mucho con lo que ya hablamos en preparación física porque, como te comentaba hace rato, todos los módulos tienen una secuencia. Entonces, en preparación física hablamos de la parte, obviamente, física, de los ejercicios y el entrenamiento, pero ahora vamos a ver cómo impacta la forma en que enseñas eso de la manera correcta y cómo impacta en los jóvenes, ¿sí? Tenemos que ver la psicología, esto es importante. El primer día veremos aspectos muy generales de la psicología del deporte con la coach y maestra Ulda Alarcón. Saludos. También tendremos al profesor Aldo Rojas, quien hablará de los primeros auxilios de la psicología. Muy importante, es un tema muy importante porque recordemos que estamos formando seres humanos y estamos viviendo una época también donde la pandemia nos impactó y que hay muchos problemas de depresión o de cuestiones del regreso a la actividad, donde si no sabemos trabajarlo psicológicamente podemos provocar algún tipo hasta de lesiones o algún tipo de actitud negativa en los jóvenes. Y también tendremos la actividad de la doctora y psicóloga Anaí Herrera, que también hablará de psicología, pero ya específicamente del fútbol. Exactamente, y que va a ser todos estos temas que van a plantear esos maestros y que les mandamos saludos a cada uno de los expositores, van a ser de temas desde cero porque el niño va a empezar desde cero el fútbol por lo mismo que pasó en la pandemia, que fueron 2 años sin tener torneos, sin tener temporadas, sin tener prácticas, probablemente sí prácticas, pero no como lo hacíamos antes de que llegara la pandemia. Y van a ser unos temas muy específicos para que los coaches sepan plantearlos una vez que ya estén en el campo. Sí, claro, también hablaremos aspectos importantes como solucionar problemas. Recordemos que no vamos a formar psicólogos a los coaches, pero sí es importante que ellos aprendan a qué van a hacer o cómo pueden canalizar a los jóvenes cuando detecten ciertas cosas, que esa es la palabra importante. Enseñar a los coaches a que detecten cosas que son importantes y que tendrían que mandar a un especialista para que retome el tema. Como tú bien mencionas, César, ahorita la cuestión de la pandemia nos afectó mucho. Entonces ya no tiene que ver nada más con el fútbol, sino también tiene que ver con la cuestión de cómo vivieron esa pandemia. Incluso algunos de ellos, de los jóvenes, estamos seguros de que alguno de ellos perdió algún familiar dentro de la pandemia. Entonces también es importante que recordemos que estos jóvenes van a tener cierto tipo de ideas o cierto tipo de sensibilidad emocional cuando regresen al emparrillado. Un ejemplo que les puedo dar es que hemos tenido contacto con algunos jugadores que perdieron algún familiar y lo que nos han dicho es: quiero regresar al campo porque necesito sacar todo lo que traigo. Entonces, sacarlo y distraerse también. Exacto, distraerse, pero ahora es importante tomar en cuenta, si se van a regresar al campo para eso, es positivo porque lo están haciendo por medio del deporte, pero también si nosotros no sabemos canalizar eso como coaches, puede que entren a la primera jugada a querer desahogar todo y puede que le lesionen a un jugador del otro equipo, que tampoco es la idea, o se lesionen ellos o simplemente tengan algún problema bastante fuerte por tener toda esa energía guardada. Por eso es importante este tipo de temas en el siguiente fin de semana que vamos a tener este módulo de psicología. Sí, exactamente, muy importante ese detalle que acabas de decir, coach, porque probablemente va a haber un jugador que tenga toda la tensión en su cuerpo y pueda estar en un modo agresivo o violento para jugar,
y como tú lo mencionaste, puede lesionar a alguien o peor, se puede lesionar a sí mismo. De ahí, hablando de los tacleos y el contacto, el domingo vamos a cerrar, ya cerraríamos con psicología de viernes y sábado. El domingo vamos a hablar de otro tema muy importante que es el prep for contact, que ya es muy específico dentro del campo y que ahí va a ser la primera exposición por parte de USA Football, por parte del coach Kevin Lynott. Sí, claro, en esta ocasión nos va a visitar este coach, ya tuvimos la experiencia de platicar con él en un Zoom. Es un coach muy apasionado, es un coach que tiene muchas ganas de aprender y de enseñar hacia México, porque este coach no ha tenido una experiencia con México directa y para él le emociona mucho esta participación de USA Football con nosotros. Como tú bien mencionas, César, vamos a ver este tema en el cual vamos a aprender a cómo preparar a nuestros jugadores hacia el contacto. Este es otro tema que muchas veces no lo vemos en México. Creemos que el hecho de empezar a golpear con la utilería puesta ya es suficiente para que los jugadores aprendan sobre el deporte. Pero USA Football, como tiene toda esta filosofía de enseñar bien los fundamentos específicos del fútbol americano, nos quiere enseñar en esta ponencia de que hay muchos ejercicios que pueden preparar a un niño para los contactos fuertes del fútbol americano y sobre todo que puede ayudar a que no tengan miedo a través de este deporte, sino al contrario, lo empiecen a ver progresivo y de una manera divertida. Esta exposición es sumamente importante y es una de las de la columna vertebral de toda esta certificación, porque como lo hemos dicho, en Via Coach Program no hablamos sobre sistemas, sino hablamos más allá de las X y la O, de todo lo que está alrededor de un coach. Y este tema, el que aprendan sobre cómo llevar de la mano a un jugador muy pequeño, introduciéndolo al fútbol americano, a todo lo que conlleva el fútbol americano, que obviamente es un deporte de coalición, donde hay golpes, pues si los preparamos tendremos mucho éxito en la carrera de estos futuros jugadores. Exactamente, los detalles de contacto específicamente y de paso a paso para que ya estos chavos o estos niños ya sepan cómo taclear de una manera más formal dentro del fútbol americano. Y qué gusto de que el coach Kevin Lynott tenga esa felicidad de poder enseñar hacia México ahora en esta ocasión, y por lo que hemos visto es un coach que le gusta dar consejos, dar motivación y sobre todo educar, porque por lo mismo, porque él es un coach de high school, entonces obviamente él está educando a jóvenes que están en proceso de crecimiento y de madurez. Sí, claro, y sobre todo entendamos que los coaches de USA Football tienen un proceso bastante largo para ser Master Trainers. O sea, los que dan exposiciones en USA Football no es cualquier coach que ya tomó una certificación de USA Football. Tú puedes tomar todas las certificaciones, pero para poder tú dar clases dentro de USA Football debes de tomar un Master Trainer que tiene un tiempo bastante largo, que tiene exámenes bastante exhaustivos porque tienen que ver muchos temas, y este tipo de coaches tienen toda la especialización de llevar a un coach de la mano para poder formar jugadores de la mejor manera. También quiero destacar aquí que nos está apoyando el doctor Kevin Luna, ya alguien conocido por nosotros, en la traducción de todos los coaches que son de Estados Unidos. Lo importante a destacar es de que el coach, como tiene toda la expertise de lo que es el fútbol americano y la medicina del deporte y del fútbol americano, nos está ayudando con temas muy específicos y con los tecnicismos adecuados. Y esto es algo que ha ayudado mucho a los coaches a comprender la información de una manera mucho más asertiva. Exactamente, le agradecemos mucho al doctor Kevin Luna, que ya tuvo esa experiencia en trabajar en Estados Unidos en equipos de la NFL y que ahora va a usar toda esa experiencia ahora en esta certificación con la traducción. Coach, para cerrar ya esta primera emisión, ¿cuál es tu expectativa ahora en este próximo fin de semana? ¿Cuál crees que vayan a ser las preguntas más comunes en la parte de la psicología y después con el Prep for Contact? Pues fíjate, yo por lo que estoy viendo en los coaches, ya ahorita que ya tenemos nuestra segunda certificación, las preguntas pueden ir desde cómo pueden funcionar los temas específicos de la psicología hacia los niños, cómo puedo yo tener una batería de preguntas, cómo puedo diagnosticar o cómo puedo canalizar. Eso es algo que nos han preguntado mucho. Y en USA Football yo creo los temas que ahorita nos están abordando mucho en cuanto a fútbol americano es ¿qué pasa si yo no tengo los implementos que nos está arrojando la exposición? Los coaches tienen mucha idea de cuáles son los implementos que podrían cambiar. Un simple ejemplo sería que si el coach nos está pidiendo banderas, porque en algún módulo ya lo vimos, que usemos cinturones de tochito. Si no tenemos eso, podemos usar 2 toallas o 2 trapos.
Mucho tiene que ver con los implementos, pero también las preguntas ya están yendo mucho más a cómo uso lo que ustedes nos están enseñando para implementarlo al día siguiente. Sí, cómo meterlo ya a la práctica. A la práctica, exacto. Excelente, pues con esto cerramos esta primera emisión. Gracias por acompañarnos en este primer programa sobre los resúmenes de esta segunda certificación de VIA Coach Program. El próximo capítulo tendremos cápsulas especiales, ya que en esta ocasión nos estará apoyando Sports Garden, donde nos estarán platicando sobre el análisis de los equipos. Me refiero a los cascos, shoulders y jerseys, porque también esos materiales es muy importante saber qué hay detrás o cómo está hecho cada uno de estos equipos para que los coaches tengan más conocimiento antes de equipar a sus jugadores. Sí, claro, un saludo a toda la gente de Sports Garden, gracias por apoyarnos y la próxima semana ya empezaremos a tener este tipo de cápsulas. La primera cápsula que les enseñaremos la próxima semana será sobre los cascos. Tenemos ahí 2 opciones de cascos, nos van a hablar sobre las características que tienen, los pros y los contras y de cómo funcionan, porque el día de hoy la ciencia de los cascos ha avanzado tanto y de la utilería en el fútbol americano que antes pedíamos un casco de doble cámara de aire o de una cámara, ahora ya tiene una gama importante de detalles que hay que tomar en cuenta. Entonces, gracias a Sports Garden, que nos va a ayudar para estas cápsulas y la próxima semana ya los tendremos con nosotros. Exactamente, y es muy importante porque esos cascos nunca hay que irnos por lo estético y por cómo está hecho con el modelo del casco, también hay que saber lo que hay detrás. ¿Algún comentario que quieras para cerrar, coach? Carlos. A todos invitarlos a que sigan a VIA Coach Program, también a nuestro podcast Detrás del Emparrillado en YouTube y en Spotify, y sobre todo mándenos las dudas, comentarios y qué es lo que quieren ver en este programa o qué tipo de invitados también quieren tener. Recordemos que VIA Coach Program lo hacemos entre todos y es bien importante que ustedes como coaches nos digan qué es lo que necesitan aprender para apoyarlos en su trabajo. Exactamente, y recordarles nuestras redes sociales, estamos como Back en Facebook, Back Program en Instagram, en VIA Coach Program en YouTube para que se suscriban y se unan a nuestro canal, y también contáctenos como viacoachprogram@gmail.com en nuestro correo electrónico. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión. Mi nombre es César Hostos, el coach Carlos Rojas, estamos a la orden con el deporte. Muchas gracias.